A lo largo de la historia, ciertos ejércitos han parecido tan poderosos, tan disciplinados y tan adelantados a su tiempo que los historiadores aún luchan por explicar cómo llegaron a existir. Algunos lucharon con tácticas siglos por delante de su era. Algunos fueron entrenados con métodos que ninguna otra civilización volvió a repetir, y algunos fueron tan efectivos que imperios enteros les temieron. Sin embargo, curiosamente, muchas de estas fuerzas de élite no evolucionaron hacia futuras tradiciones militares. Desaparecieron, sus estructuras se desvanecieron, sus doctrinas fueron olvidadas, sus métodos nunca volvieron a ser replicados, casi como si la propia historia hubiera decidido borrarlos. Hoy vamos a descubrir 10 ejércitos de élite que aterrorizaron al mundo y luego se desvanecieron de la historia. Y cuanto más profundizamos, más inquietante se vuelve el patrón, porque estos ejércitos no se limitaron a desvanecerse, muchos de ellos fueron eliminados. Comencemos con una de las unidades militares más inusuales jamás creadas en el mundo antiguo. Top 1. El Batallón Sagrado de Tebas. En el 378 a.C., durante uno de los periodos más inestables de la historia de la antigua Grecia, una nueva fuerza militar comenzó a emerger dentro de la ciudad-estado fortificada de Tebas. Al principio, muy pocos fuera de la ciudad entendían qué era realmente esta unidad. Era pequeña, secreta, altamente disciplinada y organizada de una manera que casi no tenía paralelo en el mundo antiguo. La unidad constaba de exactamente 300 hombres, dispuestos en 150 parejas. Pero estas no eran parejas ordinarias de campo de batalla, no fueron asignadas al azar, estaban unidos por una lealtad personal íntima. Según relatos posteriores, los hombres fueron elegidos no por su noble cuna o rango familiar, sino por su capacidad física, disciplina y devoción absoluta hacia la persona que estaba a su lado. Esta fuerza se conoció como el Batallón Sagrado de Tebas, y lo que la hacía tan inusual era la idea en su núcleo. Se esperaba que estos guerreros lucharan no por oro, ni por estatus social, ni siquiera principalmente por el Estado. Luchaban para proteger al hombre que tenían al lado. Ese vínculo emocional, reforzado por un entrenamiento constante y una disciplina militar, creó un nivel de cohesión en el campo de batalla que conmocionó al mundo griego. A diferencia de la mayoría de las fuerzas hoplitas de la época, el batallón sagrado no dependía del servicio estacional. Entrenaban durante todo el año, incluso en tiempos de paz. Eran de hecho un cuerpo de élite permanente en un mundo donde la mayoría de los ejércitos todavía estaban compuestos por ciudadanos, soldados y formaciones temporales. Escritores antiguos como Plutarco los describieron como una presencia casi inquietante en la batalla. Se movían con una precisión extraordinaria, pivotaban su formación a través de terreno accidentado, golpeaban coordinadamente y se negaban a romperse. Esa reputación se volvió legendaria en el 371 a.C., en la batalla de Leuctra. En aquel momento, Esparta todavía dominaba gran parte de Grecia. Su prestigio militar no tenía rival. Durante generaciones, la infantería espartana había sido tratada como el estándar de oro de la guerra antigua, pero en Leuctra, el general tebano Epaminondas utilizó una innovadora formación oblicua y colocó al batallón sagrado en el corazón del asalto. Lo que siguió cambió la historia griega. La línea tebana concentró su fuerza contra la derecha espartana. El batallón sagrado se lanzó contra uno de los sistemas de infantería más temidos del mundo antiguo. And for the first time in memory, Sparta collapsed under direct battlefield pressure. La conmoción fue enorme. La derrota hizo añicos la ilusión de la invencibilidad espartana y marcó el comienzo de un nuevo equilibrio de poder en Grecia. Pero lo que hace que el batallón sagrado sea tan difícil de explicar no es solo su éxito, es el hecho de que ninguna otra fuerza militar conocida del mundo antiguo estuviera estructurada como ellos. En una cultura definida por la jerarquía, el honor masculino y las rígidas tradiciones del campo de batalla, los tebanos crearon una unidad de combate basada en el apego emocional y la devoción mutua. Eso no debería haber funcionado según la lógica convencional, y sin embargo funcionó con una eficacia aterradora. La unidad continuó sirviendo mientras Tebas ascendía al poder, pero su capítulo final llegó en el 338 a.C.,
en la batalla de Queronea. Para entonces, una nueva fuerza estaba remodelando Grecia. Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, estaba expandiendo su control y aplastando la resistencia. En Queronea, el batallón sagrado se enfrentó a un ejército macedonio que pronto dominaría el mundo conocido. No se retiraron, no se rindieron. Según la tradición posterior, lucharon hasta el último hombre. Tras la batalla, se dice que Filipo recorrió el campo y, al enterarse de quiénes eran, expresó pesar en lugar de triunfo. Ese detalle importa, porque incluso el hombre que los destruyó parece haber reconocido que no solo había derrotado a otra unidad, había aniquilado algo singular. Siglos más tarde, excavaciones cerca de Queronea descubrieron una fosa común que se cree pertenece al batallón sagrado. Los restos parecían haber sido enterrados en formación de parejas, uno al lado del otro. Un último eco de la estructura que los había definido en vida. Y, sin embargo, a pesar de sus logros, su legado se desvaneció en un silencio sorprendente. Ninguna tradición militar importante intentó recrear su estructura. Ningún imperio adoptó su modelo. Ninguna larga cadena de doctrina llevó sus métodos hacia adelante. Para una unidad tan efectiva, tan psicológicamente unificada y tan históricamente significativa, se desvanecieron con una completitud asombrosa. Esa puede ser la parte más extraña de todas, porque si el batallón sagrado de Tebas hubiera sido tratado como un modelo en lugar de una excepción, la psicología de la guerra misma podría haberse desarrollado por un camino muy diferente. En su lugar solo fueron recordados en fragmentos, una unidad que no debería haber existido, una fuerza que doblegó a Esparta, y luego desapareció tan completamente que casi se siente como si la propia historia hubiera intervenido para enterrar la idea. Top 2. Los inmortales de Persia. En el 480 a.C., durante la segunda invasión persa de Grecia, los exploradores griegos que vigilaban el estrecho paso de montaña de las Termópilas informaron de algo profundamente inquietante. A través del horizonte polvoriento marchaba una columna de soldados que se movía con una precisión espeluznante. No gritaban, no cantaban, no rompían la formación. 10.000 hombres avanzaban en total silencio, sus lanzas brillando bajo el sol naciente. Para los griegos parecía algo casi sobrenatural, porque no importaba cuántos de ellos parecieran caer en batalla, sus números nunca parecían cambiar. Estos soldados eran conocidos como los inmortales. Eran la fuerza de élite permanente del imperio persa aqueménida, sirviendo desde el reinado de Ciro el Grande hasta el gobierno posterior de Darío III. El nombre mismo provenía de un sistema simple pero brillante. La unidad se mantenía siempre exactamente en 10.000 soldados. Cada vez que un hombre moría, era herido o enfermaba, otro lo reemplazaba inmediatamente. A menudo en cuestión de horas. Desde fuera parecía como si la unidad nunca perdiera a un hombre. Para sus enemigos parecía que el ejército era literalmente inmortal, pero los inmortales eran mucho más que una guardia ceremonial. Eran una de las fuerzas militares más sofisticadas del mundo antiguo. Solo su equipo ya los hacía inusuales para su época. Cada soldado llevaba un arco compuesto capaz de disparar con una potencia notable. También portaban lanzas cortas con puntas de hierro, junto con escudos de mimbre que eran ligeros y sorprendentemente resistentes. Muchos vestían armaduras de escamas hechas de placas de bronce o hierro que recordaban a las escamas superpuestas de un pez. Esta combinación creaba un soldado que estaba protegido y era altamente móvil a la vez. A diferencia de las pesadas formaciones hoplitas utilizadas por los ejércitos griegos, los inmortales podían luchar a múltiples distancias. Podían lanzar ráfagas de flechas desde lejos, luego cerrar la distancia con lanzas, y aún así mantener la formación bajo presión. Aún más enigmático era su papel estratégico. Los inmortales no se limitaban a proteger al rey persa, funcionaban como una fuerza de choque móvil capaz de operar a través de distancias enormes. Los registros persas los describen en campaña en Egipto, Asia Central, India y Anatolia. Viajaban con sus propios ingenieros, unidades de suministro y apoyo logístico. Esto les permitía operar de forma independiente del ejército principal.
En muchos sentidos se asemejaban a una división militar de respuesta rápida, algo mucho más cercano a las fuerzas de élite modernas que a la infantería antigua típica. Pero el misterio más profundo reside en lo poco que sabemos realmente sobre ellos. A pesar de su prominencia, casi no han sobrevivido registros internos persas que describan su organización. La mayor parte de lo que saben los historiadores proviene de historiadores griegos como Heródoto, junto con un puñado de relieves de piedra descubiertos en antiguos palacios persas. Sus campos de entrenamiento nunca han sido identificados. Sus cuarteles nunca han sido localizados de forma concluyente. Nunca se han encontrado manuales militares oficiales. Aún más extraño, el sistema utilizado para seleccionar a sus reemplazos sigue sin estar claro. Algunas fuentes sugieren que los reemplazos provenían de familias nobles persas. Otros creen que eran elegidos entre guerreros tribales de élite de todo el imperio, pero muchos historiadores sospechan que ni siquiera los propios soldados conocían la identidad de sus futuros relevos. La estructura de la unidad era deliberadamente secreta. Entonces, de forma casi tan repentina como aparecieron en la historia, los inmortales se desvanecieron. Cuando Alejandro Magno derrotó al imperio persa en el siglo IV a.C., los inmortales desaparecieron del registro histórico. Ningún imperio sucesor continuó su sistema. Ningún ejército posterior intentó recrear su estructura. Para una unidad que fue temida en 3 continentes, su desaparición es extrañamente completa. No quedan planos tácticos supervivientes, no hay relatos de veteranos, no hay ninguna doctrina militar construida a partir de sus métodos, solo descripciones dispersas dejadas por sus enemigos, lo cual plantea una pregunta inquietante. Si los inmortales operaban realmente como describen los historiadores, un ejército de élite perfectamente mantenido de 10.000 soldados, disciplinado, móvil y logísticamente avanzado mucho más allá de su tiempo, entonces representan uno de los ejemplos más tempranos de una fuerza de choque profesional permanente en la historia humana. And yet the model vanished, como si el conocimiento requerido para construir tal sistema hubiera desaparecido con ellos. Los inmortales marcharon a través de la historia como una máquina perfectamente organizada. Luego la máquina simplemente se detuvo, sin dejar apenas instrucciones sobre cómo había funcionado alguna vez. Top 3. Las legiones. Testudo romanas. En el 52 a.C., durante el brutal asedio de Alesia, algo extraordinario se desarrolló en el campo de batalla. Desde las murallas fortificadas de arriba, los defensores observaban cómo los soldados romanos avanzaban directamente hacia una tormenta de flechas, piedras y proyectiles incendiarios. Bajo circunstancias normales, tal asalto habría sido suicida. Pero los soldados romanos no se dispersaron. No levantaron sus escudos individuales presa del pánico. En su lugar avanzaron como una sola estructura. Desde arriba ya no parecía un ejército de hombres, parecía una fortaleza móvil. Esta era la formación testudo, una táctica tan precisa y disciplinada que a los observadores antiguos les costaba describirla. La palabra testudo significa tortuga en latín, y el nombre fue perfectamente elegido. Los legionarios romanos bloqueaban sus grandes escudos rectangulares en capas superpuestas. Los soldados de delante sostenían sus escudos hacia el frente, los de los lados protegían los flancos, y los hombres del centro levantaban sus escudos sobre sus cabezas. El resultado era una coraza blindada herméticamente sellada hecha enteramente de coordinación humana. Las flechas golpeaban los escudos y rebotaban, las piedras rodaban por la superficie, incluso los proyectiles en llamas tenían poco efecto. La formación permitía a los soldados romanos acercarse a las murallas de la ciudad, derribar puertas y moverse bajo un intenso fuego de proyectiles con bajas mínimas. Pero el verdadero poder del testudo no era su protección, era la disciplina necesaria para llevarlo a cabo. Cada soldado tenía que mantener un espaciado exacto. Cada escudo tenía que alinearse con precisión matemática. Si tan solo un soldado rompía la posición, el caparazón protector podía colapsar. Eso significaba que la formación requería un entrenamiento extremo y confianza entre los soldados.
y sin embargo las legiones romanas la realizaban repetidamente en condiciones caóticas en el campo de batalla. A veces mientras subían cuestas, a veces bajo un fuego intenso de proyectiles, a veces mientras avanzaban por el barro o terrenos accidentados. A los historiadores modernos a menudo les cuesta entender cómo era posible tal coordinación. Los legionarios romanos cargaban con un equipo que pesaba casi 20 kilos, incluyendo armadura, armas y escudos. Mantener tal formación geométrica mientras se marchaba bajo ataque habría requerido un acondicionamiento físico increíble y una disciplina ensayada. Pero el testudo no era simplemente una técnica defensiva, era un arma psicológica. Para los enemigos que observaban desde las murallas de la ciudad, parecía que el ejército romano se había convertido en un único organismo blindado, una máquina imparable avanzando lentamente hacia ellos. Los escritores antiguos describieron el terror que creaba. Los proyectiles que normalmente dispersaban a los ejércitos de repente resultaban inútiles. Las murallas que normalmente proporcionaban seguridad se volvieron vulnerables. El enemigo podía ver a los romanos acercarse, pero casi no tenía forma de detenerlos. Y sin embargo, a pesar de su eficacia, el testudo presenta un extraño rompecabezas histórico. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la táctica esencialmente desapareció. La guerra medieval vio innumerables asedios en toda Europa y Oriente Medio. Sin embargo, ningún ejército recreó nunca la formación de tortuga romana con el mismo nivel de disciplina, ni durante las cruzadas, ni durante las invasiones mongolas, ni durante las batallas de asedio masivas del mundo medieval tardío. Algunos historiadores sostienen que la táctica requería la estructura extremadamente profesional del ejército romano. El ejército romano no era una fuerza temporal, era una institución permanente con entrenamiento, equipo y estructuras de mando estandarizadas. Ese nivel de organización simplemente no existía en la mayoría de las sociedades medievales. Otros creen que la formación exigía una disciplina tan estricta que los ejércitos posteriores no pudieron mantenerla. Pero hay otra posibilidad. El testudo puede no haber sido solo una formación. Puede haber sido parte de un sistema militar romano más amplio, uno que combinaba logística, entrenamiento, psicología e ingeniería táctica, de formas que las civilizaciones posteriores lucharon por reproducir. Incluso los registros romanos proporcionan sorprendentemente pocos detalles. No sobreviven manuales completos que expliquen exactamente cómo se ensayaba o ejecutaba la formación. La mayoría de las reconstrucciones modernas provienen de esculturas, descripciones de campos de batalla y conjeturas fundamentadas. Es como si la técnica estuviera destinada a ser realizada y presenciada, pero nunca explicada por completo. Si el testudo romano funcionó realmente como un organismo blindado móvil en el campo de batalla, entonces representa algo extraordinario. Un sistema de infantería tan avanzado que el mundo necesitó casi 2000 años antes de que una coordinación comparable reapareciera en la guerra mecanizada moderna. Una perfección táctica que surgió en la antigua Roma y luego desapareció con el imperio que la creó. Top 4. Las divisiones de ballestas de la dinastía Han. En el 202 a.C., durante la violenta lucha que siguió al colapso de la dinastía Qin, los testigos en el campo de batalla informaron haber escuchado algo extraño. No era el sonido de tropas marchando, no era el ritmo de los tambores de guerra. En su lugar, un rápido ritmo mecánico resonaba por todo el campo de batalla, un sonido de chasquido repetido, una y otra vez. Momentos después, formaciones enemigas enteras comenzaron a colapsar antes de que pudieran siquiera alcanzar la distancia de las espadas. El sonido provenía de filas de soldados operando uno de los sistemas de armas más avanzados del mundo antiguo, las divisiones de ballestas de la dinastía Han. A diferencia de los arqueros tradicionales, los soldados Han estaban equipados con ballestas mecánicas capaces de lanzar virotes con una fuerza y precisión tremendas. Ejemplares excavados en tumbas antiguas revelan armas construidas con madera dura laminada, componentes de bronce y potentes tendones de tensión. Muchas de estas ballestas eran capaces de alcanzar objetivos a más de 60 metros con una precisión letal. Pero la verdadera innovación estaba oculta dentro del arma misma, el mecanismo del gatillo.
Los arqueólogos descubrieron que las ballestas Han utilizaban complejos sistemas de bloqueo de bronce diseñados con una precisión notable. Estos gatillos incluían sistemas de liberación calibrados, cierres de seguridad y componentes de tensión ajustables. Incluso los ingenieros modernos han expresado sorpresa por la sofisticación de estos mecanismos. Algunas ballestas fueron incluso fabricadas con piezas estandarizadas intercambiables. Ese detalle es asombroso, porque la producción de armas estandarizadas se asocia generalmente con sociedades industriales miles de años después. Sin embargo, el Imperio Han parece haber logrado algo similar a través de arsenales controlados por el Estado. Grandes talleres gubernamentales producían armas utilizando moldes y un estricto control de calidad. Algunas armas estaban incluso marcadas con inscripciones de serie, identificando dónde y cuándo fueron fabricadas. En otras palabras, el ejército Han pudo haber operado uno de los ejemplos más tempranos de producción de armas estandarizada a gran escala en la historia humana. Pero la tecnología por sí sola no fue lo que hizo a estas divisiones tan poderosas, fue cómo estaban organizadas. Los soldados de ballesta Han no operaban como arqueros dispersos, luchaban como unidades coordinadas. Pelotones enteros disparaban en ráfagas sincronizadas. Mientras una línea disparaba, otra recargaba. Algunos soldados portaban grandes escudos, permitiendo a los operadores de ballesta disparar de forma segura detrás de ellos. Otros funcionaban como ingenieros de campo, reparando ballestas dañadas durante el combate. Los registros históricos también sugieren el uso de plataformas de disparo móviles, permitiendo a los soldados disparar desde posiciones elevadas o estructuras protegidas. Combinadas con sistemas de señalización y avances de infantería coordinados, estas divisiones de ballestas podían devastar formaciones enemigas mucho antes de que comenzara el combate cuerpo a cuerpo. Para los enemigos no familiarizados con la tecnología, el efecto era aterrador. Los virotes llegaban más rápido de lo que los arqueros tradicionales podían disparar. Los gatillos mecánicos permitían a los soldados disparar con una potencia y precisión constantes, y las ráfagas sincronizadas creaban un muro de proyectiles que barría el campo de batalla. Pero quizás la parte más desconcertante del sistema de ballestas Han es lo que sucedió después. A pesar de su éxito, la estructura completa de estas unidades desapareció lentamente de la historia. Dinastías chinas posteriores siguieron usando ballestas, pero nunca más en el mismo sistema industrializado y coordinado que definió al ejército Han. Las complejas redes de fabricación se desvanecieron, las formaciones tácticas se simplificaron, y el conocimiento mecánico preciso detrás de algunos de los primeros sistemas de gatillo parece haberse perdido. Los historiadores aún debaten por qué sucedió esto. Algunos creen que el sistema requería un apoyo logístico enorme que los gobiernos posteriores no pudieron mantener. Otros sospechan que las autoridades centralizadas restringieron deliberadamente una tecnología militar tan poderosa. Después de todo, un sistema de armas capaz de ser producido en masa y con un poder devastador a distancia podría amenazar con la misma facilidad al propio imperio. Pruebas modernas en ballestas Han reconstruidas han revelado algo notable. Incluso después de 2000 años, sus diseños mecánicos siguen siendo efectivos. Réplicas construidas a partir de medidas arqueológicas han demostrado tener potencia suficiente para atravesar escudos de madera a distancias significativas. La tecnología funcionaba claramente, pero el sistema que la empuñaba, las divisiones entrenadas, las ráfagas coordinadas, las redes de fabricación, se desvaneció casi por completo. Si el cuerpo de ballestas Han operó realmente como una fuerza mecanizada a distancia en el mundo antiguo, entonces desafía la cronología tradicional del desarrollo militar, porque sugiere que siglos antes de la era industrial, una civilización dominó brevemente la fórmula para la guerra de precisión producida en masa, y luego, por razones que aún se debaten hoy, esa fórmula desapareció. Top 5. La Guardia Varega. En el año 988 d.C., los visitantes dentro del Palacio Imperial de Constantinopla presenciaron algo que parecía casi imposible. De pie detrás del emperador bizantino había guerreros imponentes de piel pálida, barbas espesas y enormes hachas de 2 manos apoyadas en sus hombros. Vestían pieles del gélido norte
hablaban idiomas desconocidos, y sin embargo servían como guardaespaldas personales del gobernante más poderoso del Imperio Romano de Oriente. Estos guerreros no eran romanos, eran vikingos, eran conocidos como la Guardia Varega. Su existencia comenzó con una alianza política inusual. El emperador bizantino Basilio II, enfrentándose a una rebelión dentro de su propio imperio, necesitaba soldados en los que pudiera confiar plenamente. No siempre se podía confiar en los generales y nobles locales. Tenían ambiciones políticas, tenían lealtades familiares, podían ser sobornados. Así que Basilio II recurrió a un aliado inesperado, el príncipe Vladimir de la Rus de Kiev. A cambio de apoyo militar y una alianza matrimonial real, Vladimir envió a 6.000 guerreros vikingos al sur, hacia Constantinopla. Estos hombres eran combatientes curtidos, muchos ya habían luchado en Inglaterra, Irlanda y el norte de Europa. Tenían experiencia en combates brutales, estaban disciplinados en formaciones de muros de escudos y eran temidos por su ferocidad. Pero lo que los hacía valiosos para el emperador era otra cosa. No tenían ninguna conexión con la política bizantina. Su lealtad solo podía pertenecer al emperador que les pagaba. Esto los convertía en el guardaespaldas imperial perfecto. La Guardia Varega desarrolló rápidamente una reputación que se extendió por todo el imperio. Su arma principal era el hacha varega, una enorme hoja de 2 manos capaz de atravesar armaduras e incluso romper cargas de caballería. Relatos contemporáneos describen a estos guerreros abatiendo enemigos con una fuerza aterradora. Pero la fuerza bruta por sí sola no los definía. Eran altamente disciplinados. Se entrenaban en combate a corta distancia, defensa de palacios y tácticas de choque en el campo de batalla. Protegían al emperador durante sus apariciones públicas, vigilaban las entradas del palacio, y durante la guerra servían como tropas de asalto de élite. En muchos sentidos, la Guardia Varega funcionaba como una unidad de fuerzas especiales medieval. Sin embargo, el aspecto más inusual de los varegos era su independencia cultural. A diferencia de la mayoría de los soldados del ejército bizantino, se les permitía mantener sus propias tradiciones, hablaban sus lenguas nativas, practicaban sus rituales culturales, y muchos siguieron tallando runas nórdicas en los muros de piedra y balcones de Constantinopla. Algunas de estas inscripciones rúnicas aún existen hoy en día. Dispersas por antiguas estructuras bizantinas, son recordatorios silenciosos de que los guerreros vikingos sirvieron una vez en el corazón del Imperio Romano de Oriente. Otra razón por la que la Guardia Varega se volvió legendaria fue su incorruptibilidad. Mientras que la política bizantina era famosa por los sobornos y las intrigas, los varegos eran conocidos por rechazarlos. Su lealtad era directa y absoluta. Solo servían al emperador. Durante más de 3 siglos, la Guardia Varega siguió siendo una de las unidades militares más fiables de Bizancio. Lucharon en campañas en Sicilia, los Balcanes y Oriente Medio. Protegieron a emperadores durante revueltas y conspiraciones palaciegas, y su presencia a menudo determinaba si un gobernante sobrevivía a un golpe de Estado. Sin embargo, a pesar de su largo servicio, su historia termina discretamente. En el siglo XIV, el Imperio bizantino se estaba debilitando. Las armas de pólvora estaban cambiando la guerra. Y la antigua cultura guerrera vikinga que había suministrado a muchos de los reclutas de la Guardia se estaba desvaneciendo. La Guardia Varega desapareció lentamente del registro histórico. Ningún otro imperio recreó su modelo. Ningún ejército posterior adoptó la idea de guerreros extranjeros de élite que juraran lealtad directa a un gobernante por encima de todas las estructuras políticas. Lo cual plantea una pregunta interesante. La Guardia Varega demostró que soldados de culturas completamente diferentes podían servir a un imperio con una lealtad y eficacia extraordinarias. Su sistema funcionó durante siglos, sin embargo, nunca volvió a repetirse por completo. Quizás porque el modelo era demasiado inusual, o quizás porque los gobernantes se dieron cuenta de que una fuerza lo suficientemente poderosa como para proteger un trono también podría volverse lo suficientemente poderosa como para controlarlo. La Guardia Varega se situó fuera de las reglas normales de imperio, identidad y lealtad.
y durante 300 años estuvieron entre los guerreros más temidos del mundo medieval. Luego, como muchas de las unidades militares más misteriosas de la historia, simplemente se desvanecieron. Top 6. La caballería mameluca. En 1260, en el valle de Ain Jalut, una de las fuerzas militares más aterradoras de la historia avanzaba de nuevo. El imperio mongol ya había conquistado vastas regiones de Asia y Europa del Este. Ciudad tras ciudad había caído. Ejército tras ejército había sido destruido. Para muchos gobernantes del mundo medieval, los mongoles parecían imparables, pero en Ain Jalut ocurrió algo inesperado. En lugar de retirarse, una fuerza de caballería cabalgó directamente hacia el ejército mongol. No se dispersaron, no entraron en pánico. En su lugar maniobraron por el campo de batalla con una precisión calculada. Sus unidades de caballería se movían como una máquina cuidadosamente coordinada. Golpearon los flancos mongoles, ejecutaron retiradas controladas, atrajeron a los mongoles hacia terrenos estrechos, luego cerraron la trampa. El avance mongol se detuvo por primera vez en una batalla abierta. La fuerza responsable de esta victoria histórica fue la caballería mameluca. Lo que hace que los mamelucos sean tan extraordinarios es cómo fueron creados. No nacieron en familias militares, no formaban parte de un ejército nacional. Originalmente eran soldados esclavos. Se tomaba a niños de regiones como Asia Central, el Cáucaso y Europa del Este. Eran llevados al mundo islámico y criados dentro de un estricto sistema de entrenamiento militar. Desde el momento en que llegaban, sus vidas eran remodeladas en torno a la guerra. Eran entrenados en equitación, tiro con arco, lucha con espada y estrategia de campo de batalla. Su entrenamiento era implacable. Practicaban el combate montado hasta que sus movimientos se volvían instintivos. Aprendieron a disparar flechas con precisión mientras cabalgaban a toda velocidad. Ensayaron complejas maniobras de caballería repetidamente hasta que unidades enteras podían moverse como una sola. Pero a diferencia de los sistemas de esclavitud tradicionales, el sistema mameluco produjo algo inesperado. Estos soldados no eran tratados como guerreros desechables, se convirtieron en una casta militar de élite. Su lealtad se dirigía al sultán gobernante que los comandaba, pero con el tiempo su habilidad e influencia crecieron tanto que empezaron a controlar la propia estructura política. Finalmente los mamelucos derrocaron a sus propios gobernantes y establecieron un sultanato mameluco. Antiguos soldados esclavos se convirtieron en reyes. Durante más de 250 años gobernaron Egipto y gran parte de Oriente Medio. Sus tácticas de caballería no se parecían a nada más en el mundo medieval. Los jinetes mamelucos combinaban el tiro con arco montado, las cargas de caballería pesada y las maniobras coordinadas en el campo de batalla. Podían atacar desde la distancia con arcos compuestos, luego acercarse para el combate con espada. Su armadura combinaba cota de malla, placas lamelares y cuero endurecido, lo que permitía protección sin sacrificar la movilidad. Quizás su habilidad más impresionante era su dominio del engaño táctico. Utilizaban con frecuencia retiradas fingidas, atrayendo a los enemigos antes de rodearlos desde múltiples direcciones. Esta táctica fue utilizada famosamente en la batalla de Ain Jalut, donde el ejército mongol fue atraído a una emboscada y derrotado. Fue una de las primeras grandes derrotas mongolas en una batalla abierta. Aún más notable era cómo el sistema mameluco se sostenía a sí mismo. A los soldados mamelucos no se les permitía transmitir su estatus a sus hijos. En su lugar, se traían constantemente nuevos reclutas de regiones externas que eran entrenados desde la infancia. Esto creaba un ciclo continuo de desarrollo de guerreros de élite. Cada generación se reconstruía desde cero. El resultado fue una estructura militar como ninguna otra en la historia. Una clase dominante compuesta enteramente por guerreros que una vez habían sido esclavos. Sin embargo, a pesar de su éxito, gran parte de sus conocimientos militares siguen siendo un misterio. Sobreviven pocos manuales de entrenamiento detallados. Gran parte de su doctrina de combate se transmitía oralmente de maestro a aprendiz.
Su coordinación en el campo de batalla, sus formaciones de caballería y sus tiempos tácticos siguen siendo estudiados por historiadores que intentan comprender cómo se logró tal precisión. En el siglo XVI, sin embargo, la guerra estaba cambiando. Las armas de pólvora y la artillería se estaban volviendo dominantes. Las fuerzas de caballería tradicionales ya no podían dominar los campos de batalla como antes. El naciente Imperio Otomano acabó absorbiendo al Estado mameluco. Su sistema militar único se desvaneció, pero su historia sigue siendo una de las transformaciones más inusuales de la historia militar. Una fuerza de niños esclavizados que se convirtieron en guerreros de élite, una clase guerrera que derrocó a sus amos, y un ejército de caballería lo suficientemente poderoso como para derrotar a los mongoles en el apogeo de su expansión. Pocos sistemas militares en la historia se han construido sobre una base tan extraña, y aún menos han tenido un éxito tan completo como la caballería mameluca. Sin embargo, al igual que muchas de las fuerzas de élite más eficaces de la historia, sus métodos desaparecieron con ellos. Top 7. Los ninja de Iga y Koga. En 1581, el señor de la guerra Oda Nobunaga lanzó una campaña militar masiva contra la montañosa provincia de Iga en Japón. Nobunaga ya era una de las figuras más poderosas del periodo Sengoku, una era definida por la guerra constante y el caos político. Para aplastar la pequeña provincia envió un ejército de casi 40.000 soldados. Contra ellos solo había unos pocos miles de defensores. Según cualquier medida convencional, el resultado debería haber sido obvio, pero lo que el ejército de Nobunaga encontró no se parecía a nada a lo que se hubieran enfrentado antes. Las rutas de suministro empezaron a arder durante la noche. Los mensajeros desaparecían antes de llegar a sus destinos. Las emboscadas surgían de bosques donde no se habían visto soldados. Había trampas ocultas por los senderos de montaña. Las tropas enemigas parecían aparecer de la nada, atacar rápidamente y desvanecerse en el terreno. Los atacantes estaban confundidos. Muchos afirmaron que nunca vieron quién los atacaba. Sin embargo, las bajas seguían aumentando. Estos atacantes no eran fantasmas, eran miembros de los clanes ninja de Iga y Koga. Al contrario de los mitos modernos, los ninja no eran guerreros mágicos vestidos enteramente de negro, eran especialistas altamente entrenados que operaban dentro de un sistema único de guerra encubierta. Las regiones montañosas de Iga y Koga habían sido políticamente independientes de los poderosos señores feudales durante mucho tiempo. Debido a este aislamiento, las comunidades locales desarrollaron sus propias tradiciones militares. En lugar de centrarse en el combate abierto en el campo de batalla como los samuráis, se especializaron en el sigilo, el espionaje, el sabotaje y la infiltración. Los ninja eran entrenados desde la infancia. Su educación incluía mucho más que el combate. Aprendieron disfraz, apertura de cerraduras, movimiento silencioso, escalada, venenos, explosivos y recopilación de inteligencia. Estudiaron dialectos regionales para mezclarse en diferentes comunidades. Aprendieron a viajar largas distancias sin ser detectados. Incluso se entrenaron para observar patrones ambientales como la dirección del viento, la luz de la luna y el movimiento de las sombras. Todas estas habilidades se utilizaban con un propósito: el control de la información y la interrupción estratégica. A diferencia de los ejércitos samurái que dependían de la confrontación directa, las fuerzas ninja a menudo evitaban por completo la batalla abierta. En su lugar, debilitaban a los enemigos antes de que la lucha siquiera comenzara. Se infiltraban en castillos disfrazados de sirvientes o mercaderes. Prendían fuego a depósitos de suministros. Difundían desinformación dentro de los territorios enemigos. Algunas misiones ninja se centraban enteramente en reunir inteligencia sobre movimientos de tropas y estructuras defensivas. En muchos sentidos funcionaban como los primeros operativos de inteligencia. Lo que hace que el sistema ninja sea particularmente fascinante es su organización. Operaban en pequeñas células, cada una responsable de tareas específicas. Algunas reunían inteligencia, otras llevaban a cabo operaciones de sabotaje, otras actuaban como mensajeros o señuelos. Esta estructura descentralizada hacía que el sistema fuera extremadamente difícil de destruir para los enemigos.
Incluso si un grupo era capturado, otros podían seguir operando. Documentos históricos como el Bansen Shukai, compilado en el siglo XVII, describen muchos de sus métodos de entrenamiento. Estos textos incluyen instrucciones para técnicas de infiltración, herramientas de escape, mensajes codificados e incluso estrategias de guerra psicológica. Algunos manuales describen dispositivos como escaleras plegables, bombas de humo y herramientas de flotación que permitían a los operativos cruzar el agua silenciosamente. Estas innovaciones hacían que las fuerzas ninja fueran notablemente adaptables, pero su eficacia también las hacía peligrosas para los gobernantes poderosos. Cuando Nobunaga finalmente invadió Iga con una fuerza abrumadora en 1581, la región fue devastada. Muchos ninja murieron, otros huyeron y entraron al servicio de diferentes daimyo, incluido el naciente shogunato Tokugawa. Sin embargo, el gobierno de Tokugawa pronto se dio cuenta de que tales redes encubiertas tan poderosas podían amenazar la autoridad centralizada. Con el tiempo, la información sobre las operaciones ninja fue estrictamente controlada. Sus métodos fueron parcialmente suprimidos. Su historia se vio distorsionada por mitos y leyendas. Hoy en día, gran parte de lo que sabemos sobre las operaciones ninja reales proviene de documentos fragmentados y referencias históricas dispersas. La estructura completa de sus redes de inteligencia sigue sin estar clara. Pero lo que es seguro es que los ninja de Iga y Koga crearon uno de los sistemas organizados de guerra encubierta y operaciones de inteligencia más tempranos de la historia. Siglos antes de que existieran las agencias de inteligencia modernas, estos clanes de montaña ya habían dominado el arte del sigilo, el sabotaje y la interrupción psicológica. Su influencia era tan efectiva que incluso los poderosos señores de la guerra les temían. Y, sin embargo, al igual que muchos de los sistemas militares de élite de esta lista, sus verdaderos métodos se desvanecieron en el secreto, dejando atrás una leyenda que es mucho menos comprendida que la realidad que existió una vez. Top 8. Los jenízaros del Imperio Otomano. En 1453, mientras las macizas murallas de Constantinopla temblaban bajo el trueno de los cañones otomanos, los defensores en las almenas notaron algo inusual. En medio del caos del asedio, una formación disciplinada de soldados avanzaba hacia las murallas de la ciudad. Se movían en perfecta sincronización, sus pasos eran rítmicos, sus uniformes eran idénticos, y su disciplina no se parecía a nada que los defensores hubieran visto antes. Estos soldados no eran caballeros feudales, no eran mercenarios, eran los jenízaros, la infantería de élite del Imperio Otomano, y representaban uno de los sistemas militares más radicales jamás creados en el mundo medieval. El cuerpo de jenízaros fue establecido en el siglo XIV bajo el sultán Murad I. Solo su sistema de reclutamiento ya los hacía únicos. A través de una política conocida como devshirme, el Estado otomano reclutaba a niños cristianos jóvenes de regiones de todos los Balcanes. Estos niños eran puestos al servicio imperial, convertidos al Islam y entrenados dentro de una estricta institución militar controlada directamente por el sultán. A primera vista, el sistema parecía duro, pero dentro de la estructura otomana, estos reclutas no eran tratados como soldados desechables. En su lugar, eran educados, entrenados y transformados en un ejército profesional permanente. Desde una edad temprana, los reclutas jenízaros eran sometidos a un intenso entrenamiento físico y psicológico. Se les enseñaba disciplina, tácticas militares, idiomas y doctrina religiosa. Vivían comunitariamente en cuarteles y tenían prohibido formar vínculos familiares que pudieran dividir su lealtad. Su lealtad pertenecía únicamente al sultán. Esto creó una fuerza militar muy distinta de los ejércitos feudales comunes en la Europa medieval. Mientras que los reyes europeos solían depender de fuerzas temporales reclutadas por nobles locales, el Imperio Otomano poseía un cuerpo de infantería profesional permanente. Los jenízaros también fueron pioneros en otra área, las armas de fuego. En el siglo XV ya habían empezado a utilizar los primeros mosquetes de mecha en el campo de batalla. Esto los convirtió en una de las primeras fuerzas de infantería organizadas en incorporar armas de pólvora en tácticas militares coordinadas.
Sus formaciones en el campo de batalla combinaban la disciplina de infantería tradicional con el poder emergente de las armas de fuego. Podían mantener líneas defensivas, asaltar fortificaciones y lanzar ráfagas controladas que devastaban las formaciones enemigas. Su presencia desempeñó un papel crucial en las grandes victorias otomanas, incluyendo la caída de Constantinopla, uno de los eventos militares más significativos de la historia mundial. Pero los genízaros eran más que simples soldados, formaban una institución social única dentro del imperio, vivían en sus propios cuarteles, tenían su propia jerarquía interna y tradiciones. En muchos sentidos funcionaban casi como un estado dentro del estado. Durante siglos su disciplina y lealtad los convirtieron en una de las fuerzas militares más eficaces del mundo. Sin embargo, con el tiempo, ese poder empezó a crear problemas. A medida que el imperio se expandía, los genízaros ganaron influencia política. Empezaron a interferir en las decisiones del gobierno. Algunos incluso participaron en golpes de palacio. Las estrictas reglas que una vez definieron al cuerpo se debilitaron lentamente. Los genízaros empezaron a casarse, a poseer propiedades y a transmitir sus cargos a sus parientes. El sistema que una vez había asegurado la lealtad absoluta se estaba transformando lentamente en algo distinto. En el siglo XIX, el cuerpo de genízaros se había vuelto lo suficientemente poderoso como para desafiar la autoridad del propio sultán otomano. En 1826, el sultán Mahmud II decidió que la institución se había vuelto demasiado peligrosa para mantenerla. En un evento conocido como el Incidente Afortunado, el gobierno otomano desmanteló violentamente el cuerpo de genízaros. Thousands were executed. Sus cuarteles fueron destruidos, sus tradiciones militares fueron borradas deliberadamente. El imperio los reemplazó entonces con un nuevo ejército modernizado. Los genízaros habían sido una vez una de las fuerzas militares más disciplinadas e innovadoras del mundo medieval. Fueron pioneros en el uso de la infantería permanente y las primeras tácticas con armas de fuego. Sin embargo, su sistema fue finalmente destruido por el mismo poder que lo había creado. Y al igual que muchas de las fuerzas de élite más eficaces de la historia, su estructura desapareció casi por completo, dejando a los historiadores preguntándose cómo un sistema militar tan revolucionario pudo existir durante siglos y luego desvanecerse tan abruptamente. Top 9. Los Huscarles de la Inglaterra anglosajona. En la mañana del 14 de octubre de 1066, una densa niebla colgaba sobre las colinas cercanas a Hastings, Inglaterra. Bajo la cresta, el ejército de Guillermo de Normandía se preparaba para atacar. Sobre ellos estaban los defensores del rey Harold Godwinson. En el centro de la línea inglesa había un grupo de guerreros que no se movieron cuando la caballería normanda inició su carga. Permanecieron completamente inmóviles, escudo apretado contra escudo, hachas apoyadas en sus hombros. Estos guerreros no eran campesinos ni milicias temporales, eran los huscarles, los soldados profesionales de élite de la Inglaterra anglosajona. A diferencia de la mayoría de los ejércitos medievales, que dependían de agricultores y levas locales convocadas solo durante la guerra, los huscarles eran guerreros profesionales a tiempo completo. Sus orígenes se remontaban al reinado del rey Canuto el Grande a principios del siglo XI. Canuto gobernó un vasto imperio del Mar del Norte que incluía Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Para asegurar su poder, creó una guardia real permanente compuesta por soldados altamente entrenados. Estos hombres se conocieron como huscarles, que significa hombres de la casa. Vivían dentro de la corte real. Se les pagaba directamente del tesoro del rey, y servían tanto de guardaespaldas como de tropas de choque en el campo de batalla. Lo que hacía que los huscarles fueran especialmente temidos era su arma, el hacha danesa. Esta no era una pequeña herramienta de campo de batalla, era una enorme arma de 2 manos que podía alcanzar más de 1,5 metros de longitud. La hoja era ancha y afilada como una cuchilla, capaz de partir escudos y atravesar armaduras. Pero el arma requería una fuerza y precisión tremendas para ser usada con eficacia. Relatos históricos describen a los huscarles manejando estas hachas con una habilidad aterradora.
En lugar de golpes salvajes, asestaban impactos controlados y precisos diseñados para romper las formaciones enemigas. El famoso tapiz de Bayeux incluso representa a un huscarle golpeando al caballo de un caballero normando en plena carga, haciendo que tanto el jinete como la montura cayeran al suelo. Sin embargo, la verdadera fuerza de los huscarles no eran solo sus armas, era su disciplina. Luchaban en formaciones de muros de escudos estrechamente organizadas, bloqueando los escudos para formar una barrera defensiva sólida. Detrás de los escudos, las hachas largas podían golpear hacia abajo a los enemigos que se aproximaban. Esto creaba una formación que era extremadamente difícil de romper para la caballería. En la batalla de Hastings, esta formación aguantó durante horas. Las cargas de caballería normanda chocaron repetidamente contra el muro de escudos inglés. Muchas fracasaron. Los huscarles mantuvieron su posición con una determinación notable. Incluso cuando las flechas llovían y la batalla se volvía caótica, los guerreros de élite mantuvieron su posición. Según los cronistas, el colapso final de la línea inglesa solo ocurrió después de que el propio rey Harold muriera. Incluso entonces, los últimos defensores en caer fueron los huscarles. Continuaron luchando mucho después de que el resto del ejército hubiera empezado a romperse. A pesar de su impresionante actuación en el campo de batalla, los huscarles desaparecieron casi inmediatamente después de la conquista normanda. Guillermo el Conquistador no tenía interés en mantener una fuerza militar leal al rey anterior. En su lugar, reorganizó Inglaterra bajo el sistema feudal, distribuyendo tierras y obligaciones militares entre nobles leales. Esto reemplazó a la Guardia Real centralizada por una red descentrada de caballeros y vasallos. La clase de guerreros profesionales que había protegido a los reyes anglosajones fue disuelta. Su estructura, sus métodos de entrenamiento y su disciplina en el campo de batalla se desvanecieron en la historia, lo cual plantea una pregunta intrigante. Los huscarles representaron uno de los ejemplos más tempranos de una fuerza de infantería profesional permanente en la Europa occidental medieval. Su modelo podría haber influido en el desarrollo de los ejércitos europeos posteriores. Sin embargo, después de Hastings, su sistema nunca volvió a recrearse de la misma forma. En su lugar, Europa avanzó hacia ejércitos de caballeros feudales que dominaron la guerra durante siglos. Los huscarles desaparecieron junto con el reino anglosajón al que servían, pero su historia deja atrás una posibilidad fascinante. Si su sistema hubiera sobrevivido, los ejércitos profesionales permanentes podrían haber aparecido en Europa cientos de años antes. En su lugar, su disciplina y organización quedaron enterradas bajo el nuevo orden normando. Otra fuerza militar de élite que la historia permitió silenciosamente desaparecer. Top 10. Los arqueros de caballería pesada mongola. En 1241, cerca de las orillas del río Sajó en Hungría, los ejércitos europeos se reunieron para enfrentarse a lo que creían que era una horda desorganizada. Caballeros de toda la región se congregaron bajo pesadas armaduras. Esperaban una carga de caballería caótica de guerreros tribales. Lo que encontraron en su lugar fue algo mucho más aterrador. A través de la llanura abierta, los soldados montados comenzaron a moverse en formaciones circulares y amplias. No se lanzaron hacia adelante, no chocaron con la línea enemiga. En su lugar se movieron en oleadas coordinadas. Entonces las flechas empezaron a caer, no al azar, no esporádicamente, sino en ráfagas implacables y perfectamente sincronizadas. Antes de que los caballeros europeos pudieran siquiera cerrar la distancia, sus primeras líneas ya estaban colapsando. Los atacantes eran los arqueros de caballería pesada del Imperio Mongol. Para muchos historiadores representan uno de los sistemas militares más eficientes jamás creados. Lo que hizo al ejército mongol tan extraordinario no fueron solo sus armas, fue su organización. El ejército mongol seguía una estructura de mando decimal. 10 soldados formaban un escuadrón. 10 escuadrones formaban una compañía. 10 compañías formaban un regimiento. Este sistema permitía a los comandantes coordinar a miles de jinetes con una eficiencia notable. Las órdenes se transmitían mediante señales de banderas, señales de humo, tambores y mensajeros montados.
Formaciones enteras podían cambiar de dirección o ejecutar maniobras complejas en instantes. Este nivel de comunicación en el campo de batalla era casi inaudito en la guerra medieval, pero el verdadero poder de la caballería mongola provenía de sus capacidades de combate híbridas. A diferencia de la caballería tradicional, que dependía principalmente del combate cuerpo a cuerpo, los jinetes mongoles eran maestros del tiro con arco montado. Sus arcos compuestos estaban construidos con capas de madera, cuerno y tendón. Estos arcos eran increíblemente potentes. Muchos tenían pesos de tracción que superaban los 45 kilos. Podían alcanzar con precisión objetivos a más de 270 metros de distancia. Aún más impresionante era el hecho de que los guerreros mongoles podían disparar estos arcos mientras cabalgaban a toda velocidad. Esto les permitía atacar desde la distancia, retirarse rápidamente y volver a golpear antes de que los enemigos pudieran responder. Pero sus tácticas iban mucho más allá del simple tiro con arco. Las unidades de caballería mongola utilizaban con frecuencia retiradas fingidas. Pretendían huir del campo de batalla, atrayendo a las fuerzas enemigas a la persecución. Una vez que las líneas enemigas estaban estiradas y desorganizadas, las unidades mongolas se daban la vuelta de repente y atacaban desde múltiples direcciones. Esta táctica destroyed many armies that believed they were chasing a defeated enemy. Los mongoles también integraron tecnología de asedio, ingenieros y guerra psicológica en sus campañas. Utilizaron torres de asedio, las primeras armas de pólvora e incluso guerra biológica, lanzando cadáveres infectados sobre las murallas de las ciudades para propagar enfermedades y el pánico. Sus campañas se extendieron por vastos territorios, desde China hasta Europa del Este. A pesar de operar a través de miles de kilómetros, los ejércitos mongoles mantuvieron una coordinación notable. Lo que hace que este sistema sea aún más misterioso es la falta de una doctrina escrita detallada. Los mongoles tenían leyes y códigos militares, como la Yasa, establecida por Genghis Khan. Pero gran parte de sus conocimientos tácticos se transmitían oralmente, a través del entrenamiento y la experiencia en el campo de batalla. A diferencia de muchas civilizaciones, los mongoles no dependían en gran medida de manuales militares escritos. En su lugar, el conocimiento pasaba de comandante a guerrero a través de la práctica y la tradición. Esto dificulta que los historiadores reconstruyan completamente sus métodos. Cuando el imperio mongol acabó fragmentándose durante el siglo XIV, ningún estado sucesor logró recrear el mismo nivel de milicia cohesiva. Later cavalry armies adopted pieces of Mongol tactics, pero ninguno replicó el sistema completo. La velocidad, la red de comunicación, el engaño táctico, la coordinación logística a través de distancias masivas. Todos estos elementos juntos crearon una máquina de guerra que remodeló la historia mundial, y sin embargo, a pesar de su éxito abrumador, la estructura militar mongola se desvaneció lentamente con el propio imperio. Sus métodos influyeron en futuros ejércitos, pero el sistema completo nunca fue reproducido perfectamente. Los arqueros de caballería pesada del imperio mongol siguen siendo una de las mayores anomalías militares de la historia. Una fuerza que combinó velocidad, disciplina, inteligencia y guerra psicológica en una escala raramente vista antes o después. Y al igual que many of the elite armies we have explored today, su verdadera doctrina puede haber desaparecido junto con el imperio que los creó. A lo largo de la historia, ciertas fuerzas militares han aparecido no como desarrollos graduales, sino como anomalías repentinas. Ejércitos que parecían llegar ya formados por completo, disciplinados más allá de lo esperado, organizados muy por delante de los sistemas políticos y las tecnologías de su tiempo. El batallón sagrado de Tebas hizo añicos el dominio espartano con una unidad construida sobre la lealtad emocional en lugar de la jerarquía tradicional. Los inmortales de Persia mantuvieron una fuerza de élite perfectamente sostenida que ante los enemigos parecía que nunca podía morir. Las legiones romanas perfeccionaron la formación testudo, transformando a la infantería en una fortaleza móvil capaz de avanzar a través de tormentas de flechas. Las divisiones de ballestas de la dinastía Han demostraron un nivel industrial de producción de armas siglos antes de la era industrial,
La Guardia Varega demostró que guerreros de culturas distantes podían servir a un imperio con una lealtad inigualable. La caballería mameluca surgió de la esclavitud para derrotar a la máquina de guerra mongola y construir una dinastía de guerreros gobernantes. Los clanes ninja de Iga y Koga desarrollaron sistemas sofisticados de espionaje y guerra encubierta mucho antes de que existieran las agencias de inteligencia modernas. Los genízaros crearon una de las primeras fuerzas de infantería profesional permanente construida en torno al entrenamiento centralizado y las tácticas con armas de fuego. Los huscarles de la Inglaterra anglosajona formaron una guardia real disciplinada que podía mantener el campo de batalla contra pronósticos abrumadores. Y los arqueros de caballería mongoles construyeron una estructura militar capaz de coordinar ejércitos masivos a través de continentes con una eficiencia aterradora. Cada de estas fuerzas logró algo extraordinario. Dominaron tácticas, disciplina u organización que parecían estar mucho más allá de las expectativas de su época. Sin embargo, lo que quizás sea más misterioso es cuántas de ellas desaparecieron, not simply defeated in battle, not gradually replaced by improved systems, sino a menudo borradas de la tradición militar. Sus estructuras se disolvieron, sus métodos de entrenamiento desaparecieron, sus doctrinas rara vez se preservaron. En muchos casos, las civilizaciones posteriores tuvieron que redescubrir ideas que ya habían existido siglos antes. Esto plantea una posibilidad inquietante. La historia se presenta a menudo como un progreso constante de mejora. Pero estos ejércitos de élite sugieren algo diferente. Momentos en que las civilizaciones desbloquearon brevemente poderosos sistemas de organización y guerra solo para que esos sistemas volvieran a desaparecer. Quizás eran demasiado difíciles de mantener, quizás amenazaban el equilibrio político de poder, o quizás el conocimiento requerido para sostenerlos simplemente se perdió a medida que los imperios que los crearon colapsaron. Sea cual sea la razón, sus historias dejan un poderoso recordatorio. La historia humana está llena no solo de progresos, sino también de avances olvidados. Y a veces las ideas más peligrosas no son las que fracasaron, sino las que tuvieron tanto éxito que las generaciones posteriores prefirieron no repetirlas.